Alumnas y alumnos, muy buenas tardes. Los saluda el profesor Hugo Betty del curso de Historia de Perú. Vamos a ver la unidad número 13, que lleva como título el primer civilismo, y luego veremos el segundo, ¿qué? Militarismo. Bien. Vamos a compartir pantalla. Bien, ahí tenemos la unidad 13. Vamos a ver el primer civilismo, que abarcó 1872 a 1883. Entonces, dentro del primer civilismo se dio la Guerra del Pacífico. Y luego veremos el segundo militarismo, 1883 a 1895. Bien. El primer civilismo se inicia, ¿no?, con el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, quien gobernó 1872 a 1876. Cuando él asumió el cargo, prometió una república práctica, una república de la verdad. Y viene a ser el primer presidente civil constitucional. Fue llamado el profeta de los ferrocarriles. Prometió convertir el guano en ferrocarriles. Cuando él asumió el poder, había un déficit fiscal. Teníamos una deuda externa de 25 millones de libras esterlinas. Es decir, estábamos en una bancarrota fiscal. Este gobierno canceló el contrato de Dreyfus, nacionalizó el salitre de Tarapacá, aplicó una política de austeridad. Es decir,
reducir al máximo el gasto público. Anuló la compra de buques blindados, eliminó el servicio militar obligatorio. Se firmó el Tratado Secreto Defensivo con Bolivia, o el llamado Tratado Ribagüero Benavente, ¿no? Un tratado que establecía que ambos países debían defender de manera mutua su independencia, su soberanía y su integridad ante cualquier agresión. Se dio la rebelión del Talismán, encabezado por Nicolás de Piérola. El Talismán fue recuperado por Miguel Grau. Y terrestres fue derrotado por Lizardo Montero y por el coronel Belisario Suárez. Derrotaron a los rebeldes en Ángel y Villavista, ¿no? En Moquegua. Y los Moquegua. Piérola se fue a Chile. Este gobierno estableció la educación primaria obligatoria y gratuita. Se creó la Escuela de Ingenieros, ¿no? Y de Minas, creada por el polaco Eduardo Javes, ¿no? El presidente fue a fundarla. También creó la Escuela de Bellas Artes, que está en Barrios Altos. Se establecieron los registros civiles. Estableció la educación secundaria femenina. Se publicaron las obras Tradición de Fernando Ricardo Palmas y los poemas de Fernando Melgar. Vean ustedes. Creó el departamento de Lambayeque, Apurima y Tacna. Y creó la provincia litoral de Moquegua. Inauguró en Lima el monumento de 2 de mayo, ¿no? La famosa Plaza 2 de mayo. Organizó la Dirección de Estadística. En 1876 se realizó el Censo General de la República, el primero hecho de manera técnica, pues hasta ese entonces la población era solo calculada. Convoca elecciones y gana Mariana Soprado. Este va a ser su segundo mandato, pero como civil. El primer mandato fue como militar. Ahora, le tocó vivir, ¿no?, los momentos más graves de la vida republicana. No había dinero ni para comprar municiones, ¿no? Declaró disuelto el contrato Dreyfus y lo reemplazó por el contrato Rafael. Y durante su gobierno de él, Piérola se sublevó en Moquegua. Fue derrotado en la batalla de Yacango, huyendo a Chile, ¿no? Los pierolistas en Lima tomaron el Huáscar.
Se enfrentaron a los bancos ingleses SAC y Ametis en el combate de Pacocha. Ya luego entregaron el Huáscar en Arequipa. Saben ustedes, no, Pirola era un hombre golpista. Por eso que a Pirola le llamaron ¿qué? Pirola es revolucionario. Ahora, en su gobierno de él, asesinaron al presidente del Congreso. Asesinaron a Manuel Pardo y Lavalle. Una vez que pasó el umbral de la puerta del Congreso, fue asesinado por el sargento Melchor Montoya, que disparó a quemarropa por la espalda del presidente. Melchor Montoya fue detenido, fue juzgado, fue condenado a la pena de muerte, fue fusilado. Entonces, cuando él gobernaba, se dio que el estallido de la guerra del Pacífico, o la guerra del Salitre, o la guerra de los 10 centavos. Bien. Acá en el Perú le llamamos la guerra del Pacífico. En Chile, la guerra de los 10 centavos. Y en Bolivia, la guerra ¿qué? Del salitre. Ahora, ¿cuál fue la causa de la guerra? La causa directa y real de la guerra fue por el salitre, que abundaba en Tarapacá y abundaba en Antofagasta.
Tarapacá, Perú, Antofagasta, Bolivia. Y acá dice, ¿no? El territorio salitrero de Antofagasta y el territorio salitrero de Tarapacá fueron las causas real y directa de la guerra, la causa misma de la contienda. Y lo dice José Manuel Balmaceda, ministro de Relaciones Exteriores de Chile. Ustedes, hubieron otras causas, pero esta fue la principal, la directa. Miren cómo era el mapa del Perú, por el sur, Bolivia que está en amarillo y Chile. Miren, desde aquí los chilenos se van a Carque hasta con Tacna. La pregunta es, ¿qué es el salitre? El salitre es una composición química. Nitrata de sodio y nitrata de potasio. ¿Y para qué sirve el salitre? ¿No? Sirve como fertilizante en la agricultura, para fabricar pólvora, dinamita, ácido sulfúrico, ácido nítrico. ¿Cómo empezó esta guerra? Los ingleses habían llegado al Perú a invertir en el guano, ¿no? La casa Hicks, por ejemplo. Y cuando se firma el contrato Dreyfus, ellos también fueron afectados. Entonces se fueron a explotar el salitre en Antofagasta, o el salitre en Tarapacá. Pero quiso el presidente Manuel Pardo. Nacionalizó el salitre que abundaba en Tarapacá. Entonces los ingleses, la casa Hicks, por ejemplo, se va a Chile y crea que una compañía. Crea una compañía. Crea la compañía Salitrera de Atacama. Entonces, esta compañía
empieza a operar en Bolivia, empieza a operar en Antofagasta. ¿Y qué decía el contrato? Que esta compañía no pagaría impuestos por un periodo de 25 años y fue ratificado por el Congreso de Bolivia. Sino que en Bolivia hubo un cambio de gobierno, ¿no? Salió Daza, salió Melgarejo y entró Daza. Entonces Daza observan, ¿no? Dicen, van a pagar un impuesto. Primero le pone 25 centavos por cada quintal de salitre. Como la empresa reclama, lo baja de centavos. Y como la empresa se niega a pagar, el presidente de Bolivia ordena que su ejército tome las instalaciones de la compañía salitrera de Atacama que operaba en Antofagasta, Bolivia. Ahí sale a relucir el presidente de Chile, Aníbal Pinto, quien ordena a su ejército invadir Bolivia para recuperar dicha compañía. Y eso hacen los chilenos. Entonces, cuando Chile invade Antofagasta, ¿por qué interviene el Perú? El Perú interviene por el tratado secreto firmado durante el gobierno durante el gobierno de José Pardo, que hace Perú, envía a un parlamentario, a José Antonio Lavalle. Lavalle lleva una propuesta, ¿no?
Ahora, la propuesta del Perú, ¿cuál era? Resolver el impasse de los 10 centavos. Sino que el Consejo de Chile se hizo el desentendido y Bolivia le declara la guerra a Chile el 1 de marzo del 79. Y como el Perú no se declaró un país neutral, Chile declara la guerra al Perú el 5 de abril del 79. Vean ustedes. Bien, la guerra estaba declarada. Va a haber dos campañas, la campaña marítima o naval y la campaña terrestre. En la campaña naval tenemos ahí 4 acciones. El combate Chipana, Oloa, el combate de Iquique, la correría del Huáscar y el combate de Angamos. La campaña terrestre se divide en 3. Campaña del Sur, campaña de Lima y campaña ¿qué? De La Breña. De La Breña. Bien. En la campaña naval se inicia con el combate Chipana, Oloa, donde se enfrentaron el buque chileno Magallanes con los barcos peruanos La Unión y Pilcomayo.
Luego viene el combate de Iquique. ¿Qué dice el combate de Iquique? El combate de Iquique se ganó militarmente, pero se perdió materialmente. ¿Esto qué no quiere decir? Cuando se dice que se ganó militarmente, se refiere cuando Miguel Grau, al mando del Huáscar, hundió a la Esmeralda al mando del chileno Arturo Prat. ¿No? Usó su espolón para hundirlo. Y cuando se dice que se perdió materialmente, es cuando el barco La Independencia, al mando de Mori, encalló, encalló en la zona de Punta Gruesa. ¿No? No pudo esquivar a un conjunto de arrecifes o islotes, que son rocas que submarinas. Rocas submarinas. Vean ustedes. ¿Qué ocurre? Que la Independencia era un barco blindado y acorazado, dirigido por Guillermo Mori, ¿no? Y como encalló, se hundió. La Covadonga estaba siendo dirigida por Carlos Conde. Vean ustedes. Bien. Después del combate de Iquique, Grau fue ascendido a contraalmirante. Vean ustedes. Luego viene la corrida del Huáscar.
Durante la corrida del Huáscar, Grau capturó un buque a vapor chileno de transporte llamado el Rima. Combate de Angamos, 8 de octubre. Grau se encontraba acompañado de la corbeta de la Unión. Cuando Grau observa que ese barco se acercaba, Grau le ordena a la Unión que se retire. ¿Quién comandaba la Unión? Aurelio García y García. Y Grau se enfrentó a 6 barcos chilenos. Se enfrentó al Blanco Encalada, al O'Higgins, al Cochrane, a la Covadonga, al Matías Cauciño, al Loa. Ahora, quien inició el combate de Angamos fue Grau. Grau inicia el combate de Angamos. Grau se encontraba en la torre de mando, junto con Diego Ferré. Y de repente una granada impactó en la esquina de la torre de mando. Atravesó su blindaje y explotó, matando al contramirante Miguel Grau Seminario. Y por la onda expansiva también murió el teniente primera Diego Ferré. Muerto el comandante de la nave peruana, asumió el segundo comandante, que era el capitán de corbeta Elías Aguirre. Vean ustedes. Luego de Elías Aguirre, asumió el teniente Enrique Palacios. Luego asumió Melitón Carvajal. Luego Melitón Rodríguez. Y el último en tomar el mando fue Pedro Gareso, quien ordenó abrir las válvulas para que el Huáscar se hundiera. Vean ustedes.
Pero el Huáscar fue reflotado y fue llevado a Chile como un trofeo ¿qué? De guerra. Bien. Acabada la campaña naval o marítima, se da paso a la campaña terrestre. Veamos la campaña del sur. Allí hubo 7 batallas: la batalla de Pisagua, la batalla de Germania, la batalla de San Francisco o Dolores, la batalla de Tarapacá, la batalla de Los Ángeles, la batalla del Alto de la Alianza, la batalla de Arica. Bien, en la batalla de Pisagua, o también conocida como desembarco de Pisagua, empieza la campaña terrestre o la campaña del sur. Donde los chilenos derrotaron al general Juan Buendía. En la batalla de Germania derrotaron al general José Sepúlveda. Ahora, la batalla de San Francisco o Dolores es parte de la campaña de Tarapacá. ¿Por qué, profesor? Porque es parte. Porque Cáceres se encontraba en Arica. No, Cáceres se encontraba en Tarapacá y se encontraba con 2 batallones: el batallón Cepita y el batallón 2 de Mayo. Entonces Cáceres le pide refuerzo al presidente del Perú, a Manuel Pardo. Y Manuel Pardo se encontraba en Ica. Manuel Pardo se encontraba en Arica con el presidente de Bolivia, Daza. Ambos conversan y te acuerdan. Acuerdan que reforzar a Cáceres. Entonces, el primero en partir de Arica a Tarapacá fueron los bolivianos, al mando de su presidente. El presidente de Bolivia va a traicionar al Perú. Había negociado por debajo a los chilenos. Y además, el presidente de Bolivia ordena una contramarcha, regresarse a Arica, sin avisarle a nuestras tropas. Entonces, cuando nuestras tropas llegan a San Francisco, ahí los esperaban escondidos los chilenos. Estaban ahí atrincherados. Las bajas peruanas fueron cuantiosas. Y a partir de esa batalla se impone
el orden del repase, ultimar a los peruanos caídos heridos en el suelo. A pesar de la traición boliviana, a pesar que nunca llegaron los refuerzos, a pesar de todas las adversidades, Cáceres derrotó a los chilenos en la batalla de Tarapacá. Vean ustedes. Y además, durante la batalla de Tarapacá, el guardia civil cusqueño, Mariano de los Santos, capturó la bandera chilena. Esa bandera hasta ahora tenemos en nuestro país. ¿Se exhibe dónde? En Palacio de Gobierno. Recordemos que en la batalla de Tarapacá también participó el coronel Francisco Bolognesi, también Belisario Suárez. Ahora, después de la batalla de Tarapacá, el presidente del Perú pidió una colecta a nivel nacional. Solo colaboró un distrito, ¿no? Que fue que Chorrillos. Chorrillos. Entonces el presidente pidió permiso al Congreso para buscar un préstamo. Entonces el presidente sale con permiso ¿qué? Del Congreso. ¿Quién quedó en el poder? Quedó en el poder el vicepresidente, Luis Lapuerta. ¿Y eso quién lo aprovechó? Piérola, que vino de Chile y dio un golpe de Estado. Yaman de Parto no pudo retornar. Piérola había establecido una dictadura. En Bolivia también hubo cambio de gobierno. El pueblo boliviano no le perdonó a Daza la traición. Daza fue desterrado a Panamá. ¿Quién asume? Asume Narciso Campero. Después de estos cambios de gobiernos, va a continuar la campaña del sur. Se va a dar la batalla que de Los Ángeles, donde fue derrotado el general Andrés Gamarra. Vean ustedes. Para esta batalla de Los Ángeles, los chilenos desembarcan pues, en Pacocha, ¿no? Entre Arequipa y Tacna.
y luego derrotan a André Gamarra en Moquegua, Hilo. Luego se da la batalla del Alto de la Alianza. En esta batalla del Alto de la Alianza no se llama Alto de la Alianza, porque después de esta batalla termina la alianza entre Perú y Bolivia. Bolivia que se retira de la guerra y se retira de manera que definitiva. Luego se da la batalla de Arica. Esta batalla fue sobre un morro. Para esta batalla Chile tenía una superioridad numérica de soldados. Chile tenía 5.000 soldados, Perú 1.200. Acá, ¿quién peleó por el Perú? El argentino Roque Sáenz Peña, el mentor de la frase, ¿no? Vive el Perú, carajo. También pelearon civiles empresarios, como Ramón Zabaleta, como Alfonso Ugarte. Pelearon por el amor que al país. Alfonso Ugarte se le encargó cuidar la bandera. Habrá muchos mitos sobre Alfonso Ugarte, pero ¿cuál es lo importante aquí? Que a él se le encargó cuidar la bandera y lo logró. Chile quería quitar nuestra bandera para canjear con su bandera. Con la batalla de Arica se celebra todos los 7 de junio el Día de la Bandera, el día que de la bicolor. Como esto terminaba, la campaña terrestre del sur. Ahora venía la campaña de Lima. En la campaña de Lima hubieron 2 batallas. La batalla de San Juan y la batalla de Miraflores. La batalla de San Juan fue en el Morro Solar, fue en Chorrillos. Ahí fue derrotado Miguel Iglesias. Pirola, ¿a quién le encargó la defensa de Lima? A Cáceres. Y Cáceres para defender Lima, ¿qué formó? Reductos. Formó reductos.
Después de la batalla de San Juan, que fue en el Morro Solar, los chilenos el banario, bombardearon el banario de Chorrillos. Ahí vivía la gente más adinerada de Lima. Chorrillos quedó totalmente en escombro. Luego incendiaron Barranco, saquearon Surco Viejo y luego enrumbaron hacia el centro de Lima. Ahí se va a dar la batalla de Miraflores. ¿Quién peleó en la batalla de Miraflores? Pero que la plebe que limeña. Por ejemplo, ¿quiénes pelearon? Don Ricardo Palma, Manuel González Prada, también el mismo Leguía. Ya después de Miraflores, para el centro de Lima, ya no hubo resistencia. Ya los chilenos ingresaron ingresaron a la capital. Ingresaron con la esperanza de recuperar su bandera. No lo encontraron. O sea que Palacio fue destruido, saqueado, incendiado, al igual que la Biblioteca Nacional, ¿no? Al igual que la Escuela de Medicina de San Fernando, al igual que la casona de San Marco. Los chilenos desconocieron como presidente a Nicolás de Piero. Entonces, una junta de personajes notables aquí en Lima eligieron al nuevo presidente del Perú. Eligieron a Francisco García Calderón, que va a gobernar el Perú desde el distrito de Magdalena. Hoy es Pueblo Libre. Vean ustedes. Pero como García Calderón no aceptó los requerimientos de Chile, fue detenido y fue deportado con su familia a Chile, donde fue encarcelado. ¿Quién asume? Lizardo ¿qué? Montero. Asume pues la presidencia del Perú. Ahora veamos la campaña en la Breña, o también llamada Resistencia en la Sierra. ¿Y por qué la campaña en la Breña?
porque esta campaña se dio en una zona geográfica conformada por inmensas rocas. Y entre las rocas sale un vegetal, una vegetación que se llama ¿qué? Melaza. Entonces le pusieron la campaña ¿qué? De la breña. Pero Cáceres, ¿de quién va a tener apoyo? ¿De las montoneras o guerrilleras? Conformados por los indígenas. Las montoneras o guerrilleras le llaman a Cáceres el Taita, que significa papá. Cáceres en la Sierra Central, en el Valle Mantaro, en Junín, con las montoneras, derrotaron a los chilenos en 4 batallas. En la batalla de Pucará 1, Pucará 2, en la batalla de Marcabayo y también en la batalla de Concepción. Así como nosotros recordamos la batalla de Arica, ellos la batalla que más recuerdan es la batalla de Concepción, porque aquí las bajas peruanas fueron cuantiosas. Así como nosotros recordamos el 6 de junio como el Día de la Bandera, ellos recuerdan el 10 de julio como Día del Recluta, como día que del soldado chileno. Ahora veamos Sierra Norte. En la Sierra Norte, ¿quiénes vivían? No, los terratenientes, los hacendados, ¿no? ¿No? ¿De hacienda qué? Azucareras. Ahora, ¿y quién se fue para la Sierra Norte? ¿Quién se fue para allá? Para allá se fue nada menos que el chileno Patricio Lich, ¿no? Que tenía como objetivo destruir el aparato ¿qué? Productivo y cobrar cupo de guerra. Se van a dar la batalla de San Pablo y la batalla ¿qué? De Huamachuco. La batalla de San Pablo en Cajamarca, la batalla de Huamachuco en La Libertad. Bien, en la batalla de San Pablo fue victoria de Miguel Iglesias. Mientras que Iglesias buscaba la paz, Cáceres seguía combatiendo, ¿no? En la batalla de Huamachuco. En esa batalla cayó el coronel
Leoncio Prado. Hijo del presidente Mariano Ignacio Prado. Ahora, Cáceres dejó de combatir por falta de municiones. Mientras que Iglesias quedaba, daba el grito de Montán. ¿Y qué fue el grito de Montán? Donde Iglesias invocaba, ¿no?, negociar la paz. Cáceres no estaba de acuerdo. Y mediante ese manifiesto, Iglesias desconoce la presidencia de Lizardo Montero. La desconoce. Bien. Se lleva a cabo el Tratado de Ancón, firmado el 20 de octubre de 1883. ¿Quién firmó por Chile? Jovino Noboa. ¿Quién firmó por el Perú? José Antonio Lavalle y Mariano Castro Saldívar. Con este contrato, o con este tratado, diré, se perdió para siempre Tarapacá. Tarapacá quedó en su bloque chileno. Mientras que Tacna y Arica quedaba en mano de Chile por un periodo de 10 años. Y que por 10 años sería que un plebiscito, el cual nunca se hizo. Consecuencia de la guerra. Acá hemos dicho, ¿no? Tratado de Ancón, 1883. La provincia de Tarapacá pasaría en forma perpetua a mano de Chile. Los territorios de Tacna y Arica se mantendrían bajo la soberanía chilena por 10 años. Luego que sería implícito el destino de ambas.
Bien, ahí tenemos el segundo militarismo. Y en el segundo militarismo, ¿qué se va a dar? Se va a dar la reconstrucción nacional. Se tenía que reconstruir el país. ¿Quiénes gobernaron durante el segundo militarismo? Gobernó el general Miguel Iglesias, del 8-3 al 8-5. Antonio Arenas, de 8-5 al 8-6. ¿No? Cáceres, del 8-6 al 90. Y Morales Bermúdez, del 90 al 94. Y nuevamente Cáceres, del 94 al 95. Luego se forma ¿qué? Una junta de gobierno. Bien, gobierno de Miguel Iglesias. Iglesias le encargó a Francisco García Calderón reaperturar la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Reinstaló los tribunales de justicia. Reorganiza el Colegio Guadalupe. ¿Le encarga a quién? A Pedro Labarte. Se dio el sacrificio de Daniel Alcides Carrión, el mártir de la medicina. Carrión se sacrificó para poder combatir la verruga, o llamada ¿qué? La fiebre de la orolla. Le encargó a don Ricardo Parma, ¿no?, reconstruir la Biblioteca Nacional. ¿No? Parma se llamaba el mendigo bibliotecario. A Palma le tomó 30 años. También se dio la rebelión campesina en Huaraz, en Ancas, encabezada por Pedro Pablo Atusparia, que fue asesinado.
Bien, Miguel Iglesias ratifica el Tratado de Ancón. Cáceres se levanta en arma y Cáceres se enfrenta a Iglesias. El triunfo de Cáceres se llama la Guaripampeada. Iglesias renuncia a la presidencia del Perú. ¿Quién asume? El primer ministro, Antonio Arenas, quien convoca a nuevas elecciones. Y gana Nicolás, gana desde Cáceres, primer gobierno de Cáceres. Todo lo bueno que Cáceres hizo como militar, lo borró como presidente. Cáceres, cuando asume la presidencia de Perú, nuestro país atravesaba una grave crisis económica. Bien, Cáceres creó su partido político, el partido que constitucional. Se creó la Sociedad Geográfica de Lima, se fundó el Banco Italiano, hoy el BCP, se difundió el discurso del Politeama, ¿no?, de Manuel González Prada, se inauguró el alumbrado público en el centro de Lima y rearmó la escuadra peruana, recuperando la cañonera de Lima, estableció una serie de impuestos. Y firmó el famoso contrato Grace, firmado el 25 de octubre de 1889. Para la firma de este contrato, ¿no?, tuvo oposición en el Congreso. El partido que más se oponía era el Partido Demócrata, ¿no? Y uno de los congresistas que más se opuso fue José María Quimper, quien fue retirado del Congreso por oponerse al contrato Grace. Bueno, Cáceres, para liberar al Perú de su deuda eterna, Cáceres firma el contrato Grace. ¿Cuánto es nuestra deuda? 51 millones de libras esterlinas. Bien, los hermanos Grace cancelaron la deuda externa del Perú. Cancelaron los 51 millones de libras esterlinas. ¿A cambio de qué?
A cambio, a los hermanos, ¿qué se les concede? Se les entrega la administración de todos los ferrocarriles del Perú por un periodo de 66 años. ¿Qué más se le concede? Se le entrega 3 millones de toneladas de guano. Se le entrega 2 millones de hectáreas en la selva. Se le concede la libre navegación y propiedad de los vapores en el Titicaca. También el pago de 80.000 libras de tarrinas mensuales por un periodo de 33 años. Los ingleses, para dirigir o para administrar los ferrocarriles, crearon una empresa, la Peruvia Corporation. Cáceres fue fuertemente cuestionado, acaba su gobierno criticado, convoca a elecciones y gana Remigio Morales Bermúdez. Ahí está, gobierno de Remigio Morales Bermúdez. Bien. Remigio Morales Bermúdez gobernó 1890-1894. Dio la ley de elecciones municipales, dio la ley del habeas corpus. También se fundó el partido Unión Nacional de Manuel González Prada, con su frase, ¿no? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra.
Vean ustedes. Ahora, en su gobierno de él se cumplió los 10 años del plebiscito de Tacna y Arica. No se llevó a cabo. Ahora, el presidente falleció, tuvo una obstrucción intestinal. Como no lo socorrieron, le dio un paro cardiorrespiratorio. Ahora, ¿quién tenía que asumir? El primer vicepresidente, que era Alejandro Solar. Pero Alejandro Solar no era, pues, cercano a Cáceres. Entonces, por esa razón, le entregaron el poder al segundo vicepresidente, a Justiniano Borgoño, que sí era un militar cercano a Cáceres. Entonces, Justiniano convoca elecciones, Cáceres lanza su candidatura, los demás candidatos retiraron su candidatura. Cáceres quedó como candidato que único. Por culpa de Cáceres, nosotros habíamos perdido nuestra autonomía económica. Segundo gobierno de Cáceres. Solo duró 7 meses. Se formó en contra de su gobierno una coalición nacional, conformada por el Partido Civil, el Partido Demócrata. Ahora, mandaron a llamar a Nicolás de Piérola, más conocido como el Califa, ¿no? para que él preside esta coalición. Vino desde Chile, Piérola, desembarcó en Pisco y desde ahí realizó una revolución popular y civil. Acá en esta foto lo vemos ingresando por Cocharcas, hoy Barrios Altos. Ahora, Piérola tuvo el apoyo de las montoneras o guerrilleras. El enfrentamiento tuvo como resultado 1.000 muertos. Cáceres renuncia. Cáceres se va del Perú, se va a Europa. Entonces, como Cáceres se va,
¿Quién toma el gobierno? Una junta de gobierno presidida por Manuel Candamo, quien era el presidente del Partido Civil. Él convoca a nuevas elecciones, en la que sale elegido Nicolás de Piero, que provenía del Partido Demócrata. Tuvo el apoyo del Partido Civil. Con Pierola que se inicia la República Aristocrática, o también conocida como el segundo civilismo. Donde va a gobernar la oligarquía terrateniente, comercial y financiera. Vean ustedes. Bien, jóvenes, hago una pregunta. ¿O duda? ¿O todo claro? A ver, respondí por el chat. Respondo por el chat.
Y entonces vamos a compartir pantalla para desarrollar aquí la separata. Pregunta 1. La expansión hacia el norte del Perú en 1819 lo hicieron ¿qué? Los anglo-chilenos. Anglos aquí dicen a los ingleses. Recuerden ustedes que los grandes inversionistas ingleses, como la Casa Hicks, financiaron la guerra a Chile, con el objetivo de que ellos se apropiaran del salitre que abundaba en Tarapacá. Incluso los ingleses crearon una compañía en Chile, ¿no? Llamada la Compañía Salitera de Atacama. De Atacama. Vean ustedes. El Perú no tuvo respaldo de ningún país extranjero. En realidad esta guerra, ¿quién la desató? Los inversionistas ingleses. 2. La campaña terrestre de Lima se inicia con la batalla de Pisagua. 3. El 12 de abril de 1879 se produjo el primer combate de la Guerra del Pacífico, que fue el combate que Loa, o más conocida comúnmente como Chipana. Con este combate se iniciaba ¿qué? La campaña ¿qué? Naval. 4. El impuesto de los 10 centavos fue establecido durante la gestión de Hilario Ordaz. Cinco. Inicia el segundo militarismo. Iglesias. 6. Presidente de los países en conflicto a inicio de la guerra del 79. Prado, Daza y Pinto. Pues. Prado por el Perú, Daza por Bolivia y Pinto por Chile. ¿Cuántos presidentes tuvo el Perú durante la Guerra del Pacífico? Tuvo 6 presidentes. Primero, Mariano Ignacio Prado. Segundo, Luis Lapuerta. Tercero, Nicolás de Piérola. Cuarto, Francisco García Calderón. Quinto, Lizardo Montero. Y sexto, Miguel Iglesias. Tuvimos 6 presidentes durante la Guerra del Pacífico, mientras que en Bolivia hubieron 2. Hilario Daza y luego Narciso Campero. Chile solamente tuvo 1, Aníbal Pinto. Por lo tanto, ¿qué país fue más estable políticamente? Chile.
Bien, con la toma de Pisagua se inicia la campaña terrestre. Ocho, el Guardia Civil, Mario de los Santos, capturó la bandera chilena. 9, después de qué batalla Bolivia se retira a la guerra. Alto Alianza. 10, ¿dónde desarrolló la batalla de Arica? Al sur del Perú. 1, Elefante. 2, Beso San Juan, ¿no? Porque aquí dice la campaña terrestre de Lima es San Juan, pues. Entonces, el lado dice la campaña terrestre de Lima se inicia con la batalla de San Juan. 2, Beso. 3, Avión. 4, Avión. 5, dice no. 5, Beso. 6, Beso. 7, Beso. 8, Avión. 9, Elefante. Y 10, Avión. Bien. 11. Fue el objetivo de la expedición en la costa norte del Perú, dirigida por Patricio Lich, destrozar el aparato productivo. Mire, este chileno fue enviado a la costa norte del Perú, donde están las grandes haciendas azucareras. Y este chileno cobraba cupo de guerra. Si no le pagaban cupo, destruían las haciendas. Y muchos hacendados, muchos terratenientes, pagaron cupos de guerra al chileno Patricio Lich. Los que no pagaban les destruían sus haciendas. Los saqueaban, los destruían y los enviaban. Esa fue la misión de este chileno, ¿no? Patricio Lich. 12. Organiza y dirige la campaña de la Breña en la Sierra Central, Cáceres, más conocido como el Brujo de los Andes. ¿Por qué brujo? Porque nunca pudieron capturarlo. Cáceres siempre lo rodeaba, pero siempre escapaba. Conocía la sierra como la palma que de su mano.
Vean ustedes. Trece. El último al mando ¿qué? Del Huáscar. Fue Pedro Garezón, quien ordenó que abrique las válvulas, ¿no?, del Huáscar. Actualmente el Huáscar, ¿no?, lo usan allá en Chile como un buque museo. Se encuentra se encuentra en el puerto chileno de Talcahuano, región del Biobío. ¿No? Chile cobra 500 pesos. Ustedes va a tener que ir a esta región del Biobío para ver el Huáscar, ¿no?, subir ahí el Huáscar, un museo. 14. Dio el manifiesto de Montán y fue declarado presidente regenerador. ¿Ese quién fue? Miguel Iglesias. 15. Causa principal por qué se pierde la guerra del Pacífico. Es la desunión nacional, jóvenes. Por eso perdimos la guerra. Estaban los desunidos. Habían rivalidades económicas entre las regiones. Esto sería imposible ganar la guerra, pues. Dieciséis. Contrato firmado por los tenedores ingleses celebrado en el primer gobierno de Cáceres, el contrato Grey. Todo lo bueno que hizo Cáceres como militar lo borró como político. 17. El plazo previsto para el plebiscito en Tanganyika no se cumplió, siendo el presidente de Perú Remigio Morales. 18. Mediante el contrato Grace se constituye la empresa La Perú Corporation. ¿Para administrar qué? Los ferrocarriles. Si se los había entregado por 66 años. 19. Promulga la ley del habeas corpus. El habeas corpus es un derecho que protege a cualquier ciudadano ante arrestos y detenciones que arbitrarias.
En conclusión, el habeas corpus, que busca proteger a los ciudadanos de detenciones y arrestos ilegales. Ese es el habeas corpus, es un recurso de amparo. Y eso lo dio el gobierno de Remigio Morales. 20. Durante el segundo militarismo, protagoniza la guaripampeada. Lo hizo fue Cáceres. ¿A derrotar a qué? A Iglesias. 11, Elefante. 12, Dedo. 13, Casa. 14, Dedo. 15, Elefante. 16, Casa. 17, Elefante. 18, Avión. 19, Dedo. 20, Beso. Bien, jóvenes, eso sí en cuanto a lo que es la unidad número 13. Yo mediante el próximo lunes haremos la unidad 14. Hablaremos de la República Aristocrática o de la República Oligárquica, o también conocido como el segundo ¿qué? Civilismo. Y luego veremos el onceño ¿qué? De Leguía. Así que la próxima semana hablaremos desde 1895 a 1930. Es lo que haremos la próxima semana. Bien, jóvenes. Jóvenes. Gracias por estar con eso. Gracias. Hasta luego. Chao.